Ese Jesús es que hoy te invita a vos. Estamos acá es porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito a que recemos. ¿Qué es la Eucaristía para vos? Que el noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional Podcast. Perfecto. Estamos ya entonces reunidos en este Acción Vocacional Podcast. Y bueno, como siempre, un gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Cómo están, chicos? Hola a todos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Estamos acá reunidos una vez más en este nuevo podcast para empezar a hablar sobre un nuevo tema: los frutos de descubrir la propia vocación. Y como sabemos, en esto no hay nada de teorías ni cosas estipuladas en libros o manuales, sino que es algo que nace profundamente de la experiencia personal de cada uno. Esa es la mejor referencia que podemos tener en este tema. No sé si alguno quiere comenzar con alguna experiencia que tuvo o algo que pueda dar pie para que podamos charlar sobre esto. Desde mi experiencia puedo contar algo muy lindo. Puedo empezar diciendo. Fue cuando empecé siendo monaguillo en mi colegio. Fui a un colegio de monjas, un colegio de Nuestra Señora del Huerto, y la verdad que no me voy a olvidar más el momento en que yo vi unos chicos en el altar. No sabía ni quiénes eran. Y sencillamente le dije a mi papá, quiero ser como esos chicos. En realidad no quiero ser. Dije, quiero estar ahí arriba como esos chicos. Y como todo padre, ¿viste? Por ahí te dice que sí, porque no sé si no tenía idea o era para que no me moleste más, pero él es un hombre de mucha fe y yo creo que sabía perfectamente lo que le estaba diciendo, pero creo que él interpretaba que yo no entendía lo que estaba pidiendo. Pero un día apareció una hermanita del colegio y me invitó, yo sin saber qué era, pero me explicaba cosas de liturgia. Y después de un par de semanas me dio una alba y me dijo, andá. Y ahí se cumplió, ¿no? Esto de ser monaguillo, ser como los chicos. Y eso perduró en el tiempo, porque, a ver cómo te digo, fue algo que se encendió y nunca se apagó. Era durante la primaria, porque era muy chico. Estaba perfectamente, me acuerdo, en 3er grado. Y tomé la comunión, tomé la confirmación, y fue una llama que se encendió y que nunca se apagó. Ser monaguillo fue algo, creo que una clave ahí donde pegarme en la tecla, donde después de adolescente y de más grande fui preguntándome más profundamente. Creo que también la participación en grupos de jóvenes es ahí donde va despertando un poco más y uno va viendo día a día, momento a momento, campamento tras campamento, jornada. Hoy en día, acá mismo en el seminario, ¿no? Ya sea un recreo, un almuerzo, una adoración, con sus altibajos, pero no sé si altibajos también ahora que lo digo, pero por ahí es un momento, ¿no? Difíciles, no altibajos, pero difíciles, distintos a los otros, pero siempre con la certeza de que esa luz, esa llama que por ahí Dios encendió, no la apagó. Obviamente, ¿no? Toda llama, toda luz hay que alimentarla, ¿no? Necesita de energía, de oración, principalmente de la Eucaristía. Nico, y concretamente, esto que vos contaste, ¿qué sentimientos dejó en vos? Como gozo, paz, alegría. ¿Qué fruto concreto, sentimental o tanto expresado a través del amor dejó en vos? Para mí lo más maravilloso de todo esto, y que me emociona mucho, es un sentimiento de entrega. No recuerdo ahora bien si era un sacerdote, lo leí en algún lado, pero era ese sentimiento de entrega de decir, yo estoy ahí con vos, quiero ser esa persona que esté ahí ayudando. Y principalmente para salvar el alma. Creo que todos necesitamos, bueno, en este caso no un sacerdote, que sea de instrumento, que sea un gran instrumento de Dios para poder salvar el alma. Recuerdo que la vez pasada, en el otro podcast, cuando teníamos que definir la vocación en una palabra, vos usaste la palabra entrega. Muy lindo esta continuidad que pudiste darle al tema para seguir compartiendo y abriendo tu corazón. No sé si Sebas, Bruno o Ivo quieren compartir algo acerca de los frutos de la vocación
en su propia vida o de algo que hayan leído en algún libro, algún artículo, o hayan escuchado algún cura o alguna hermana. El otro día, en el episodio anterior del podcast, estábamos con el padre Jorge, hablábamos de esto del primer llamado, y en el medio también hablamos un poco de la santidad y como la primera vocación del hombre. Bueno, primero el llamado a la vida, pero ese llamado final a ser santos, ¿no? Vivir una vida, digamos, de alguna manera en santidad, con entrega, como se dijo recién, con el fin de ser felices para el resto de nuestra vida. Creo que el centro o la importancia de responder a nuestro llamado particular que Dios nos hace a cada uno de nosotros, creo que tiene que ser ese, ¿no? Buscar la felicidad absoluta en todo momento. Sí, esto está bueno, de buscar la felicidad absoluta en todo momento, que es aquello por lo cual Dios nos crea, para que podamos ser felices y seguir viviendo su sueño, que es nuestra felicidad en nuestros días. Ivo, te veo con ganas de querer comentar algo, pero te veo que por ahí no te animás, así que adelante. Esto de la felicidad y de buscar la felicidad me hace acordar mucho a mi propia experiencia, entonces era contarle un poco el ejemplo. Uno vuelve siempre a lo que vive uno. Cuando yo me empecé a plantear la vocación, o mejor dicho, cuando empecé a darle a Dios la posibilidad de plantearme mi vocación, lo que Él quería para mí, surgió a partir de justamente esa interrogante. Yo necesitaba ser feliz, porque estaba en un momento súper crítico, destruido, súper depresivo, vivía encerrado, vivía en la pieza, vivía en cama, vivía llorando y vivía alejado de Dios porque me había alejado un poco de la fe. Y aún así, en ese momento crítico, experimentar esta presencia de Dios que dice, bueno, vos querés ser feliz, necesitas ser feliz, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás buscando, salir todos los fines de semana, buscar en chicas y demás, no lo vas a conseguir. La felicidad la tengo yo, y cuando vengas y cuando me busques, vas a ver que es verdad y la vas a encontrar. Y obviamente que de primera no le dije que sí, ni siquiera le di importancia a esto que yo experimentaba, que era como un sentimiento interno. Dije, estoy evadiéndome, esto es cualquier cosa, y seguí en la mía. Seguí saliendo, seguí emborrachándome todos los fines de semana, pensando que eso iba a ser feliz, que me iba a hacer feliz, pero no, claramente que no, porque era muy, muy bajo todo lo que estaba haciendo. Y de vuelta, cuando volví a tocar fondo, esta experiencia de Dios de decir, la felicidad está en Jesús y en lo que Él me va a proponer. Y descubrir eso, poder empezar a profundizar en eso y decir, bueno, basta porque no doy más, porque necesito encontrar algo, fue verdaderamente muy bonito, porque Jesús, que como decíamos en los capítulos anteriores, es muy caballero y te respeta y te da tus tiempos y tus libertades. En cuanto le dije, dame una mano, me cambió, pero me cambió completamente. Empezó a trabajar en mí, empezó a sanar un montón de heridas, a sanar esa depresión que yo tenía, y en un momento determinado, cuando ya empecé a estar bien, porque en otro momento no lo hubiese escuchado, me dijo, bueno, la felicidad que te prometo pasa por este camino de discernimiento particular, que es al sacerdocio. Por eso siempre repito que yo no sé si el día de mañana voy a ser sacerdote, cura, no lo sé, pero Él está cumpliendo su promesa, y yo en este momento, y en este camino, y en esta etapa, soy muy feliz. Obviamente con los altibajos, con las cosas que uno va viviendo, pero me voy a dormir dando gracias porque Él no se olvida de esa promesa y hace que yo tampoco me olvide. Entonces creo que ese para mí es el fruto clave de decirle sí, de darle la oportunidad y de confiar que la felicidad pasa necesariamente por Él. Entonces podemos decir que hasta que te encontraste con Jesús no había nada que le dé sentido a tu vida, y ese encuentro con Jesús que te mostraba lo que quería fue lo que empezó a darle sentido a tu vida, y Jesús fue la persona que desde tu corazón empezó a iluminarte la conciencia, el corazón, los sentidos, para que pudieras animarte a vivir lo que hoy estás viviendo y contar esto tan lindo que contaste recién. Totalmente. Muy lindo, Ivo. ¿Y vos, Sebas, con qué nos podés alumbrar?
Bueno, yo les puedo contar una experiencia también relacionada con lo que yo he sentido, que ha sido la forma en la que Dios me ha ido presentando el plan que Él tiene conmigo, lo que es la vocación para mí, dicho de otra forma. Y se relaciona justamente con el camino que yo he tenido con Él y la herramienta principal que Él ha utilizado para ir forjando esta amistad y, bueno, este amor ya entrañable que tenemos. Yo ingresé a la parroquia cuando tenía 13 años. Entré a un grupo prejuvenil. Yo hace algunos años antes había hecho ya mi primera comunión y era mi acercamiento más fuerte que había tenido en la fe, haber hecho mi primera comunión. Pero tenía muchas inquietudes respecto a querer saber un poco más, porque en mi colegio yo tenía clases de religión y de alguna forma la profesora que yo tenía de religión estaba sorprendidísima conmigo de que yo sabía mucho de historias bíblicas, sabía mucho de la Biblia, sabía mucho de la historia de Jesús, y ella no se explicaba por qué. Pero al mismo tiempo yo tampoco, yo solamente sabía que en mi casa, de hecho, además de la Biblia, había un libro que pertenecía a mi mamá cuando ella era niña, y ese libro, por estas cosas de Dios, ni siquiera era un libro católico, era un libro de testigos de Jehová. Un libro que se llama Mi Libro de Historias Bíblicas. Pero estaba en la casa. Bueno, ahí uno se empieza a dar cuenta, en ese momento no, pero con el tiempo uno dice, wow, las formas tan diversas y tan fuera de cualquier lógica con las que Dios obra, porque Él obró en mí fuertemente a través de un libro que ni siquiera era católico. Bueno, así el Espíritu sopla donde quiere y hacia donde quiere. Y el tema es que ese libro se había vuelto mi favorito. Yo me sabía un montón de historias y a veces había datos muy, muy pequeños, detalles muy particulares de algunos pasajes bíblicos que, por ejemplo, la profesora igual no recordaba, y porque es lógico, a veces algunos detalles es lógico que se te puedan ir. Y yo la complementaba. Entonces era como, wow, ¿qué onda? ¿Cómo un chico de, qué sé yo, de 10 años sabía ese tipo de detalles? Entonces mi mamá también, ella lógicamente con esa agudeza de una madre, notó que yo tenía una inquietud de saber un poco más. La había consultado incluso qué era pastoral, porque yo había escuchado la palabra pastoral, pero no sabía lo que significaba. Quería saberlo. Y bueno, yo tengo 2 hermanos más. Soy el mayor de 3 hermanos. Y no tenemos mucha distancia de años. Tenemos 3 años y medio, 4 años y medio respectivamente de distancia con los otros 2. Y cuando a ellos les tocó el tiempo de hacer su primera comunión, mi mamá fue a inscribirlos a la parroquia donde normalmente íbamos. Y recuerdo que me dijo, hey, este sábado parten tus hermanos a hacer la primera comunión. Ya los inscribí. Le dije que bueno, van a hacer la primera comunión. Y me dijo, sí, y de paso te inscribí a ti a un grupo prejuvenil. y yo fue como... en ningún momento yo le dije, mamá, por favor, si hay un grupo, inscríbeme. No, ella ni siquiera me preguntó. Me dijo, ¿estás inscrito? Partes el sábado también con tus hermanos. Ellos entran a catequesis de primera comunión y tú vas a entrar a este grupo prejuvenil. Y empecé a ir y les digo, chicos, wow, fue como entrar en una ciudad donde el resto de los chicos que estaban ahí hablaba el mismo idioma que yo. Yo en mi colegio me sentía una rareza porque era el único tipo, era como el nerd de la Biblia, que sabía cosas de la Biblia y a nadie más le interesaba eso. O sea, creo que era el único tipo que le caía bien a la profesora de religión, y yo creo que por lo mismo yo le caía mal a todos mis compañeros porque me gustaba el único ramo que a nadie más le gustaba. O sea, ¿a quién le gusta la clase de religión? A mí me encantaba. Entonces llegué a la parroquia y era como, wow, estoy en un lugar donde aquí también les gusta lo que me gusta a mí. Bueno, sin ir más lejos, ahí conocí a mi mejor amigo, hasta el día de hoy es mi amigo, lo conocí en ese grupo. A través de eso, no quiero extender más mi experiencia, pero lo que Dios me regaló ahí, en ese momento, conociendo a esos jóvenes, fue el sentido de pertenencia. Fue el sentido de darme cuenta que había un lugar para mí. Y no conforme con ese regalo maravilloso que ya me había dado, estando en la parroquia, yo tuve un enamoramiento más directo con la música. Porque estando en la parroquia también empecé a tocar guitarra.
y sentí claramente que fue algo completamente conectado, porque empecé a tocar guitarra y empecé a tocar en misa. Eso fue lo primero que hice apenas empecé a tocar guitarra. Entonces, o sea, ¿qué más pistas hay o qué más evidencia puede haber de que empecé a tocar guitarra solamente para eso? O sea, esa fue la razón principal. Lógicamente la guitarra la podía ocupar en otros lados, pero la razón principal para la cual yo aprendí a tocar guitarra y yo me acerqué más a la música fue justamente para servirle a Él a través de la Eucaristía, a través de tocar la misa. Y de empezar también a encantarme más, no solamente con la música, sino que con la música relacionada al servicio pastoral, la música católica, empezar a conocer autores católicos. Y bueno, imagínense, soy ingeniero en sonido incluso, hasta lo que tiene que ver con lo laboral y con mi profesión, con lo que quiero hacer de mi vida, tiene relación con la música. Y tiene relación con esto. O sea, ahora Dios me ha regalado la posibilidad de trabajar con la orden hospitalaria y imagínense, estoy haciendo un proyecto en el cual estamos nosotros involucrados y que tiene que ver con este podcast y tiene que ver con lo que me encanta hacer. O sea, cómo no sentirme feliz y cómo no sentir que Dios tiene un plan para mí. Eso para mí es una evidencia irrefutable de que Dios ha ido explicándome y además casi con manzanitas el camino que me ha ido preparando. Y eso son cosas que me hacen muy, muy feliz. O sea, esa es la experiencia que yo también les puedo contar de mi parte. Perdón que me haya alargado tanto, pero quería también contarlo con un poco más de detalle. Fue muy lindo escuchar esto que nos dijiste y ver cómo Jesús fue obrando en vos. Y me gustó esto que dijiste del sentimiento de pertenencia, que es algo que desde que arrancamos con los podcasts no había salido y me gustó mucho también. Y ahora, bueno, para contar un poquito lo que yo veo en mi vida como los frutos de la vocación, puedo dividirlo en dos. En una parte, podríamos decir, por un lado, al entrar al seminario, demasiado convencimiento y una absoluta seguridad de que estaba haciendo lo que Dios me estaba pidiendo para mi vida. Sentí realmente mucha alegría, aunque se me hizo duro en un momento antes de entrar al seminario, porque me enamoré de una chica unos meses antes y eso me tiró para atrás bastante, pero había algo, que era Jesús por supuesto, que me invitaba a seguirlo de cerca y no podía decir que no. Por lo tanto, en esta primera etapa podríamos decir el convencimiento y la seguridad. Y en una segunda etapa, ya acá en el seminario, fue algo totalmente opuesto, como que todo al principio era demasiado emotivo, como un fuego así devorador que te lleva a vos a arrasar con todo y decirle que sí a Jesús, más allá de todo. Y esta segunda vez era todo lo contrario. Era la brisa suave, la calma, que si bien me generaba demasiada emotividad, pero era algo más sereno, que empezó en forma de gozo y alegría, y ver cosas que quizás antes no veía, justamente por la emotividad. Y esta vez, al encararla desde otro lado, desde una manera más calma y serena, ahí experimenté otro contraste en lo que Dios quería para mi vida. Fue en esa calma donde Jesús me decía que el seminario era mi lugar y que yo tenía que seguir descubriéndolo acá y que me estaba llamando a un trabajo muy grande de pescador de hombres, como los apóstoles, que realmente me llenaba el alma. Y con esto cierro mi tema, pero bueno, ahí uno de los chicos sugirió de seguir conversando en este podcast sobre la felicidad. Y me gustaría encararlo desde la planificación, la plenitud que uno siente al descubrir la vocación, para no desviarnos de otro tema y seguir enfocados ahí. ¿Alguno tiene para contar alguna experiencia de plenitud, algo que hayan sentido en algún momento de oración o en alguna charla con alguien, leyendo algo, al ver que se sentían colmados de felicidad al descubrir su vocación
o cualquier cosa que Jesús le quisiese mostrar. Yo creo que, como decías vos recién, ¿no? Uno en un primer momento como que carga con toda esa euforia y es, bueno, yo le voy a responder al Señor porque el Señor me está llamando y me está mostrando esto, entonces, bueno, voy y me tiro a la pileta, allá no haya agua y bueno. Y después viene como una gran calma, ¿no? Un momento de bueno, ya acepté, ya dije que sí, y ya, bueno, el Señor me va mostrando ciertas cosas y como, bueno, me animé a decir que sí, voy descubriendo, ¿no? Un montón de cosas que Él me va mostrando y que cada cosa que va revelando, como decíamos, ¿no? A través de la oración o en charlas, cada día me doy cuenta que eso me llena más, ¿no? Que llega un momento en el que el corazón desborda de esa alegría y ojo, no siempre, porque hay que darle la otra cara, ¿no? De que no todo es. Hay un momento de que, bueno, como cualquier circunstancia de la vida, no todo siempre es color de rosa. Entonces, pero sí saber que cuando uno dice que sí y da ese paso, que cuesta un montón, porque cuesta muchísimo dejar, sea lo que sea que uno tenga que dejar, en mi caso, bueno, estudio, en otros será otra cosa, pero que, como digo, cuesta un montón, pero que a corto plazo genera, no sé, un sentimiento de alegría impresionante, que uno no lo puede describir. No sé si alguno de ustedes puede, pero por lo menos yo no puedo. Es algo indescriptible, pero es algo que desborda por completo. En esto que vos dijiste, Brunito, se me viene a la cabeza algo que el año pasado leí de un seminarista jesuita que falleció de leucemia hace casi 30 años, que decía que la vida se me estalle de las manos. Y es esto que vos dijiste justamente, de que te sobrepasa, de que todo se fue al carajo, pero en el buen sentido, que no encontrás palabras, como dijiste vos, para expresar la felicidad que sentís. Y me parece sentimientos muy hermosos que solamente pueden venir de Dios. Claramente, yo pienso esto que, por ahí medio loco, pero Dios todos los días nos da una oportunidad nueva. Nos regala tantos dones y en la vocación que sea, si nos detenemos a pensar, creo que descubrimos todos los días un don nuevo, una gracia nueva. Ahora, depende cómo lo usemos, ¿no? Eso nos va a dar felicidad o puede llegar a dar tristeza. También algo maravilloso que yo creo que es muy importante es también descubrir frente al sagrario, frente a la luz de Dios, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, ¿no? Nuestros errores. Por ahí, como esa voz que por ahí muchos dicen, no, esa que te dice, no, por ahí no es. Vos sabés que vas a meter la pata, que por ahí eso no es. Porque eso tenés que mejorar. Creo que eso también es motivo de felicidad para mí. Es un gran motivo de felicidad porque es, primero, que es lo que Dios no quiere para uno y que uno tampoco tiene que hacer con el resto. Y todos debemos ser un gran y fiel reflejo de eso. Sí, totalmente. Saber que nuestra felicidad también depende de lo que Dios nos va diciendo. Y saber que tenemos un Dios tan tierno que nos acompaña y que continuamente nos está dando a conocer los caminos, creo que también es parte de sentirse pleno, es decir, o sea, esa seguridad que te da decir, bueno, las cosas que voy haciendo Dios me las va confirmando, y en la Eucaristía, en la misa, en una prédica, creo que también hace a la plenitud y a la felicidad. Sí, creo que sí. Porque al fin y al cabo estoy haciendo lo que Dios tenía previsto para mí. O sea, la palabra dice, ¿no? Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y creo que vos, Eva, lo compartías, no me acuerdo si en el primero o en el segundo podcast sobre este pasaje de Jeremías. Justamente, yo también creo que de alguna forma la felicidad tiene que ver justamente con la vocación verdadera, o sea, con el plan real que Dios tiene para nosotros. De hecho, sí, ese es un pasaje bíblico que me gusta, pero yo creo que mi favorito es otro, y que tiene también que ver con eso. Mi favorito es uno de Romanos 12:2, que dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y siempre me tomo y vuelvo yo un poco a ese versículo, porque a veces cuando tengo alguna duda de algo que podría sentir como vocación o que podría sentir como un camino que Dios tiene preparado para mí,
Bueno, me pregunto, ¿es bueno? ¿Es perfecto? ¿Es agradable? Si alguna de esas tres no se cumple, probablemente es una falsa vocación o algo que se está disfrazando de vocación, o que a lo mejor yo quisiera en mi mente que fuese un real llamado de Dios, pero es más bien algo únicamente mío. Sin embargo, esto es fuertísimo, porque empezar a darse cuenta que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, quiere decir también algo que hemos conversado también antes acá, en este espacio, de que justamente Dios se preocupa mucho, mucho de que lo que Él nos propone como camino sea algo que a nosotros nos guste también. O sea, por eso también les comenté este tema relacionado con mi relación con Dios y la música. Él me propuso algo que a mí me agrada mucho. O sea, es perfecto, es bueno. O sea, de partida no es malo y es perfecto. Quiere decir que no tiene fallas. Y es agradable, o sea, nos va a gustar. Lo que el Señor nos propone nos va a gustar. Y si eso no nos conduce a la felicidad, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué nos va a conducir entonces? Bueno, y para ir resumiendo, me gustó que en estas últimas tres opiniones salió algo, y también con lo que dijo Nico, referido a la opinión sobre su experiencia en el sagrario, esto de que la vocación es de a dos, que salió tanto en lo que dijo Bruno, Ivo, Nico y Seba, en lo que dijo recién. O sea, ver cómo uno, en conjunto con Jesús, es quien va descubriendo la propia vocación, quien va viendo para dónde Jesús lo quiere guiar, cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar, y también ver que Jesús es el que me levanta cuando me caigo, el que me impulsa cuando no tengo ganas, el que me saca de la cama cuando me cuesta levantarme para ir a rezar, el que me alienta en todo momento. O sea, ver que solo no podemos, y seguir esto que decía San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me parece muy importante involucrar a Jesús en nuestros asuntos, ya sea desde un roce que tuviste con alguien, ir a contárselo a Jesús en el sagrario, o alguna iniciativa que uno tenga, tratar de decirle: bueno, Jesús, mira, hoy me pasó esto con tal persona, o tengo esta iniciativa, ¿a vos te parece que es por acá? Para seguir remarcando desde lo cotidiano, de lo de todos los días, que la vocación es de a dos, pero que es Jesús el que nos llama y que nos invita a seguirlo más de cerca cada día más, desde nuestras situaciones cotidianas de todos los días, ya seamos seminaristas, sacerdotes, laicos, religiosas, quien sea. Yo quería agregar algo, pero ya retomando los temas anteriores, era para un pequeño cierre, citar al Papa Francisco, que en una prédica a los seminaristas, hablando solamente de la felicidad, de la alegría, les puso esto, que no es la emoción del momento, sino que es algo que en compartir con los demás y en unión con los demás dura para siempre. Y creo que tiene que ver en esto de decir, bueno, con los demás hermanos, pero sobre todo los demás Jesús. O sea, si es, como decía Tommy, en una relación fraterna con Jesús, la alegría encontrada va a ser para siempre. Y creo que está bastante bueno. Que la alegría, que la felicidad encontrada sea para siempre, entonces, hermanos. Bueno, antes que Tommy dé cierre a este podcast del día de hoy, quiero invitar a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan a través de YouTube, que puedan dejar también ahí los comentarios, saludos, preguntas que quieran, si hay algún tema que quisieran que a lo mejor abordáramos en alguno de los capítulos posteriores, por favor no duden en dejar sus comentarios. Pueden escribirnos también a nuestro mail preguntas@accionvocacional.ar, preguntas@accionvocacional.ar, o al WhatsApp, al número de WhatsApp más 549-341-261-9737, más 549-341-261-9737. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando, por compartir con nosotros. Tommy. Muchas gracias, chicos, por compartir una vez más este podcast, este espacio que es realmente un lugar de encuentro donde Jesús se hace presente. Y no se olviden de que Jesús sigue llamando.